Bienvenidos a su clase de matemáticas. Vamos a empezar con el contenido que se ha propuesto para la presente clase, que corresponde a lo que son las funciones trigonométricas. Bien, lo que vamos a ver dentro del índice de contenidos es la definición, algunas generalidades, ejemplos, cuál es la clasificación de las funciones trigonométricas y algunos ejercicios. ¿Cuál es la definición en sí, entonces, de lo que son las Buenas noches, funciones? licenciada. Buenas noches, bienvenida. Les decía, ¿cuál es la función en sí de lo que son las funciones, la definición de lo que son las funciones trigonométricas? Se dice que estas son fórmulas para encontrar cuánto mide un lado de un ángulo de un triángulo rectángulo. ¿Cómo lo vamos a ver a continuación? Dentro de ello también tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de funciones trigonométricas, siempre se va a trabajar basándonos en un triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Es todo aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos un triángulo y tiene un ángulo de 90 grados. Esta partecita de aquí corresponde a la medición de un ángulo de 90 grados. Lo primero que debemos tener en cuenta es cómo llamar a cada uno de los lados. Siempre el lado más largo del triángulo rectángulo se lo llama hipotenusa. Y los lados más pequeños se los llaman catetos. El nombre de los catetos, si es cateto opuesto o si es cateto adyacente, va a depender mucho del ángulo con el cual estemos trabajando nosotros, ya sea el ángulo B, el ángulo C o el ángulo A. Bueno, chicos, para avanzar en la clase, géneros literarios son un grupo de obras que tienen algún parecido. Una vez que nosotros hemos ya identificado la hipotenusa, como les decía, es el lado más largo del triángulo rectángulo. También tenemos que tener en cuenta sus otros dos lados. Como les dije anteriormente, son llamados catetos. En este caso se nos ha señalado trabajar con el ángulo A. Por lo tanto, basándonos en ese ángulo, vamos a nombrar a sus catetos. Es así que el que está al frente de ese ángulo es el cateto opuesto. Y el que está al ladito del ángulo con el que estamos trabajando se llamará cateto adyacente. Adyacente quiere decir punto A pegado a. Entonces, cuando nosotros hablamos de funciones trigonométricas, siempre estamos hablando de ¿qué? De un triángulo rectángulo. ¿Qué es el triángulo rectángulo? Aquel que tiene 90 grados. Vamos a identificar primerito cuál es la hipotenusa. El lado más largo siempre va a ser la hipotenusa. El nombre de los catetos va a depender del ángulo con el cual estemos trabajando. El que está al frente del ángulo con el que nos pide trabajar se llama cateto opuesto y el que está a un lado se llama cateto adyacente. Aquí, por ejemplo, podemos ver un triángulo que es rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Si vamos a trabajar en este caso con el ángulo B, entonces el cateto opuesto viene a ser el que está de este lado, el cateto adyacente, el que está al ladito del mismo. Y la hipotenusa ya la identificamos primerito porque este es el lado más largo del triángulo rectángulo. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta tal vez aquí para la identificación de lo que es la hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente? Bien, vamos a continuar entonces. ¿Cuál es la clasificación de las funciones trigonométricas? Tenemos las funciones básicas, que son seno del ángulo, coseno del ángulo y tangente del ángulo.
Como les dije hace un momento, es importante recordar que el nombre que se le dé al cateto va a depender del ángulo con el cual estemos trabajando. ¿Ya? Entonces, estas son las clasificaciones de las funciones trigonométricas. El seno del ángulo, ¿a qué es igual? A cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y para obtener la tangente del ángulo, ocupamos la fórmula que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí tenemos el primer ejercicio. ¿Qué nos dice? Tenemos un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a identificar con qué ángulo se nos quiere trabajar. En este caso, el ángulo de aquí corresponde al ángulo B. El que está al ladito va a ser el cateto adyacente y el que está al frente va a ser el cateto opuesto. Entonces, para el cateto adyacente tenemos que mide ¿cuánto? 6 centímetros. Y para el cateto opuesto, 8 centímetros. Vamos a obtener tanto el seno, el coseno y la tangente del ángulo. Esto es posible porque tenemos todos los valores, tanto en el cateto opuesto, que vale 6 centímetros, en el cateto adyacente, que vale 6 centímetros, en el cateto opuesto, que vale 8 centímetros, y en la hipotenusa, que vale 10 centímetros. Por ello podemos aplicar nosotros todas las fórmulas para obtener el ancho, para obtener la longitud, perdón, del ángulo. Entonces vamos a aplicar la primera que dice seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos a reemplazar únicamente los valores que nosotros ya tenemos. Cateto opuesto. ¿Cuánto equivale el cateto opuesto? El cateto opuesto me dice que tiene una equivalencia de 8 centímetros y es lo que plasmamos aquí, 8 centímetros. Sobre hipotenusa. ¿Cuál es el valor de la hipotenusa? 10 centímetros. Entonces coloco 10 centímetros. Me da igual. Si divido 8 para 10, me da 0,8. Hasta aquí estamos, recuerden. Entonces, vamos a la tabla de funciones y buscamos en seno. En seno, nosotros tenemos que tratar de acercarnos el valor más cercano que tengamos al 0,8. No va a haber, por lo general no hay 0,8 cerradito dentro de la tabla de funciones trigonométricas. Entonces nos vamos a ir a buscar el valor que más se aproxime. En este caso el valor que más se aproxima en seno del ángulo es el 0,798636, que equivale a 53 grados. Entonces hemos visto que el seno del ángulo es igual a 53 grados. Vamos con el coseno del ángulo, también podemos aplicar porque tenemos el valor de cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente tiene un valor de 6 centímetros y la hipotenusa 10 centímetros. Si nosotros dividimos 6 para 10, nos da igual a 0,6. Entonces vamos a buscar en el coseno del ángulo. El coseno del ángulo es 0,6. Lo tenemos aquí. ¿Qué me va a dar en grados? Igual, 53 grados. Vamos con la tangente del ángulo, cuya fórmula es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál es el valor del cateto opuesto? 8 centímetros y del adyacente 6 centímetros. Si dividimos 8 para 6, nos da a 1,33. Nos vamos a la tangente del ángulo. El valor que más se aproxima al 1,33 es el 1,327. Que me da un ángulo igualmente de 53 grados. Aquí, como podemos observar, las tres respuestas son 53 grados y es un valor correcto porque no importa con qué función se trabaje. Es la medida del ángulo B lo que estamos buscando. Estas funciones solo son un medio para llegar al fin, que es encontrar la medida del ángulo B. No sé si tienen hasta aquí alguna preguntita para que el siguiente cálculo lo realicen ustedes. Y me envían al número del cual recibieron el link, al número del cual recibieron la tablita de funciones.
para ponerles un puntito extra. Disculpe, no escuché. ¿Qué parte no escuchó? Bueno, Licen, mil disculpas. Bueno, en sí la clase, Licen, por lo que donde vivo en una casita de zinc y está lloviendo y casi no le escuché nada, Licen. Me guié más por el mouse que se movía, pero bueno, a visualidad ya observé algo, entendí de la. Bueno, únicamente es el reemplazo aquí en las fórmulas, tanto del seno, coseno como la tangente. Además, ustedes saben que, por ejemplo, para repetir ahorita la clase ya se me fueron 15 minutos. Entonces, necesitamos continuar para No se abarcar el preocupe, tema. Licen, no, solamente que no me voy a poder ganar el puntito, hacer la elección para ganarme el puntito, eso era nomás, Licen, disculpe. Ya, Fernanda, no se preocupe. Usted sabe que la clase queda grabada para que pueda verla ya. Ya, Licen, Dios le pague, gracias. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna preguntita? ¿Sí pueden hacer el siguiente ejercicio ustedes? Sí, no, díganme algo. Junior Benavides. Junior, buenas tardes, coménteme. ¿Está todo claro? ¿Tiene tal vez alguna duda? Dicen, buenas noches, disculpe, lo que pasa es que alguien está hablando, no sé si está recibiendo clase al mismo tiempo, porque interrumpe mucho y no se le escucha. Ahí me escuchan mejor. Sí, estamos los tres compañeros dando clases a los diferentes cursos. Ya, pero fuera de eso, tal vez tiene alguna pregunta, ¿sí está entendido, Graciela, o no? Lo que pasa es que recién ingresé, dicen, hace unos 10 minutitos. Listo, vamos a continuar entonces igual con el siguiente ejercicio, ¿ya? Bien, para este ejercicio la distribución proporcional y armónica de AC. ¿Qué nos dice? Calcular el valor del ángulo con los datos propuestos. El valor de este ángulo de acá. Primero vamos a nombrar cada lado del triángulo rectángulo, tomando como base el ángulo que pide calcular. Si nos pide calcular este ángulo, entonces el cateto opuesto es este de acá y el cateto adyacente del lado de acá. Tenemos cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa ya sabemos que es el lado más largo del triángulo rectángulo. En este caso nosotros solo tenemos cuál, el valor de la hipotenusa y el cateto opuesto. Tenemos que ver dentro de las funciones trigonométricas cuál se ajusta a estas características, cuál fórmula se ajusta a que en ella se encuentre únicamente la hipotenusa y el cateto opuesto. De todas estas, ¿cuál tiene solo hipotenusa y cateto opuesto? Solo la función seno, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos trabajar únicamente con la función seno para determinar el grado del ángulo. Entonces, seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es igual a 10 centímetros y la hipotenusa es igual a 15 centímetros. Entonces tomamos los datos del triángulo. Dividimos 10 para 15. Nos sale a 0,667. Buscamos dentro de la función seno el que más se acerca al 0,667.
Puede ser este valor, este es el que más se acerca, o también el 0,669, pero hemos tomado el valor de acá como referencia y decimos que el valor de este ángulo con el que nos piden trabajar es de 41 grados. Únicamente ocupamos la función seno. ¿Por qué solo ocupamos la función seno? Porque si nosotros, por ejemplo, queremos ocupar esta función, la coseno, dentro de su fórmula nos dice que vamos a aplicar cateto adyacente sobre hipotenusa. Y no tenemos, no nos dan un valor en cateto adyacente. En hipotenusa sí tenemos, pero en cateto adyacente no se puede aplicar. En la tangente del ángulo de igual manera, nos dice cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como no tenemos el valor en cateto adyacente, tampoco se puede aplicar. Entonces, para terminar el ángulo acá, solo podíamos utilizar la función seno, que nos da como resultado 41 grados. Aquí tendríamos en este caso dos de los reactivos y uno en el producto, ¿verdad? Pero vamos a desarrollar entonces este ejercicio, ¿ya? Con los siguientes datos vamos a encontrar el grado del ángulo. ¿Listo? ¿Sí está entendido cómo hacerlo? ¿Está entendido cómo hacerlo, estimados estudiantes? Cualidades que posee personas con algún objeto. ¿Cómo se llamaba? ¿Índice o subíndice? Para terminar, políticos y Selena, Junior, Byron, Angelo. Listo. Ya van a calcular entonces el grado del ángulo, ¿ya? Y la sátira en sí es un poema moral. Pero acá me está faltando un gesto que utiliza la ironía y la Me envían el proceso al número del cual recibieron el link para la clase. Ahora, en sí la actividad está asociada a su canto y en la actividad anterior de un poema famoso y pastoril. ¿qué pasa aquí? Este índice pasa a multiplicar con el subíndice. ¿Cuánto sería? 2 por 1 su brevedad. Muy bien, Graciela. Muchas gracias por su participación.
esa expresión ahora la pantalla, ¿verdad? Vamos a ver. Ahora, vamos nosotros a balancear esta ecuación, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Aquí tenemos el ejercicio de declarar A. ¿Qué elementos intervienen? Tenemos el carbono, tenemos el hidrógeno, tenemos el oxígeno. ¿Cómo se llama esta parte de la ecuación? ¿Cómo se llama esta parte? Reactivo. ¿Sí? Y lo que está al frente se llama producto. Entonces, una vez que yo identifico, primeramente identifico los elementos químicos. Tenemos el carbono, tenemos el hidrógeno, tenemos el oxígeno. ¿Listo? Entonces, de carbono, ¿cuánto tenemos nosotros? 3. Listo, mis estimados estudiantes. Entonces, aquí de igual manera se me pide trabajar con este ángulo. El cateto que está al frente es el cateto opuesto y el que está al lado es adyacente. En este caso no tenemos el valor de la hipotenusa, por lo tanto tenemos que ver dentro de las funciones una que se ajuste al cateto adyacente con el cateto opuesto. Y una que tiene el cateto adyacente y el cateto opuesto es la función tangente del ángulo. Por lo tanto, la vamos a aplicar. El cateto opuesto, en este caso, mide 5 centímetros y el cateto adyacente mide 12 centímetros. Entonces, 5 dividido para 12 me da 0,416. Una vez que tengo este valor, es la tangente del ángulo, ¿no es cierto? Me voy a la tabla de funciones y busco en la tangente del ángulo el valor que más se ajuste o más cercano esté a este que obtuve aquí. Entonces, una vez que ya he fijado un valor en la tangente, porque estoy sacando de la tangente del ángulo, me voy al ángulo en grados. ¿Cuánto equivale? Siempre trabajamos con esta parte de la tabla de funciones. Y es así como obtenemos 22 grados, que equivale la tangente de este ángulo. Listo. Ahora me voy acá. Bien. ¿Cuánto tengo aquí? Ahora para finalizar, vamos a calcular la hipotenusa aplicando el teorema de Pitágoras. En sí, ¿qué es el teorema de Pitágoras? Es una aplicación matemática que nos permite calcular la longitud de uno de los lados del triángulo cuando conocemos los otros dos lados. ¿A través de qué? A través de esta fórmula. Si nosotros queremos conocer el lado C que corresponde a la hipotenusa, vamos a utilizar esta fórmula. Si nosotros queremos conocer el lado A, utilizamos esta fórmula de acá. Y si nosotros queremos conocer el cateto B, utilizamos esta fórmula de aquí. Entonces, en este caso se nos dan los siguientes datos. Para A, 3 centímetros. Para B, 5 centímetros. Pero C no sabemos. Entonces, ¿qué fórmula vamos a aplicar? La fórmula de la incógnita, que es C. C es igual a raíz cuadrada del primer cateto elevado al cuadrado más el segundo cateto elevado al cuadrado. Cateto A elevado al cuadrado más cateto B elevado al cuadrado. Entonces vamos a dibujar nuestro triángulo. Utilizamos la fórmula para calcular la C en este caso, porque es donde se encuentra mi incógnita. A al cuadrado más B al cuadrado. Raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. C entonces va a ser igual ¿a cuánto equivale? Para A me dan 3 centímetros. Entonces A equivale a 3 al cuadrado. Más B al cuadrado. ¿B cuánto equivale? 5. Colocamos 5 elevado al cuadrado. Continuamos. Raíz cuadrada de... Realizamos las potencias que tenemos en cada término. Y 3 elevado al cuadrado, ¿cuánto es igual? A la multiplicación 2 veces del 3. 3 por 3 es 9. Más 5 por 5, 25.
Entonces, el cateto C o el lado C ha sido igual a la raíz cuadrada de 9 más 25, 34. La raíz cuadrada de 34 es igual a 5,81. Así es como mediante el teorema de Pitágoras podemos calcular cualquier lado del triángulo rectángulo una vez que conocemos los otros dos lados. Vamos a calcular ahora el cateto C, el cateto B con los siguientes datos, ¿ya? Me envían la fotito al institucional y esa es la parte final de la clase. Tenemos dos. Nos vamos aquí al producto. ¿Cuánto tenemos de forma? ¿Es verdadero o es falso? Entonces, ¿qué necesitamos aquí para guardar nosotros el sodio? Para la la ecuación. Buscar el número multiplicado por en este caso 2. ¿Ya? ¿No? Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos nosotros el carbono. ¿Cuántos de carbono tenemos? Las dos preguntas de la clase anterior son verdaderas. Ahora vamos a ver qué pasa. Acá nosotros tenemos Quería saber si pueden hacer la tarea conmigo o ¿cuántos llevan de los carbono? Ya, muy bien, vamos a hacer la son partes de un poema. Entonces, ahorita sí, lo que tenemos que hacer es balancear Tenemos que colocar elementos por considerarse. ¿Sí? lo En siguiente. la unidad métrica mínima en general corresponde a la geometría de escritura en un poema. Así corresponde la estrofa, verso, prosa y verso. Siguiente definición. Listen, no se le escucha. Estoy esperando que me envíen el ejercicio. ¿Quiénes lo están haciendo? Porque hasta ahorita no he recibido ninguno. Al final del mes. A partir de la última vocal acentuada. Existen testigos, asonante, consonante. No. Chicos, aquí está el error. Este es el error. Este de aquí no va. Bueno, en este caso, como no me dan ninguna respuesta, entonces vamos a continuar, ¿ya? Tenemos aquí de carbono 1 y acá tenemos de carbono 1. Listo. ¿Se dan cuenta? Ya tenemos Estaba cerrando una toda la tabla. Ahí está balanceada esa persona. Ahí había ese error del 2. Del índice 2. un momentito la cámara para tomar ¿sí? Listo, entonces aquí, ¿qué se nos pide? Que calculemos el cateto B aplicando igual el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? En este caso vamos a calcular el B. Para el B utilizamos esta fórmula. ¿Qué tenemos que colocar? Raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. Y raíz cuadrada de C al cuadrado, ¿C a cuánto equivale? A 5. Entonces ahí queda raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos, ¿a cuánto equivale? A 3. Menos 3 al cuadrado. Si seguimos resolviendo, tenemos B es igual a raíz cuadrada de 3 al cuadrado, de 5 al cuadrado, perdón, que es 5 por 5, 25. Menos 3 al cuadrado, que es 3 por 3, 9. Y 25 menos 9 me da 16. Entonces B me queda igual a raíz cuadrada de 16, dándome como resultado la raíz cuadrada de 16, ¿cuál es? 4. ¿Por qué? Porque 4 por 4 es 16. Entonces aquí en el valor del cateto B obtendríamos 16.
Y Ahora, listo, con eso hemos concluido. Voy a compartirles ahora la página de lo que es el colegio. ahora vamos entonces con los signos. ¿Cuánto tenemos de signo acá? Me voy a buscar el oxígeno acá. ¿Cuánto tengo aquí? 2. ¿Y cuánto tengo acá? Y vamos a hacer las preguntas de la clase en vivo, ¿ya? Recuerden que cada tiene una pregunta. Las preguntas de la clase en vivo. ¿Cuánto tenemos de aquí? Recuerden que es lo que primerito está. Pero ¿qué pasa acá? Aquí debería pero ¿qué pasa acá? ¿Qué nos dice? El lado más largo de un triángulo rectángulo siempre será la hipotenusa, ¿verdadero o falso? Los dos átomos que tienen que ver con pero yo necesito en este caso acá un número. El lado más largo de un triángulo rectángulo siempre será la hipotenusa, ¿verdadero o falso, chicos? Luego ustedes le pueden hacer la pregunta. Verdadero. No sé en realidad por qué no quieren hablar, me están enviando al chat las respuestas. Pero pueden hablarlo, no tengan miedo. Bien, es verdadero, ¿no es cierto? El segundo, todo triángulo rectángulo tiene un ángulo de ¿cuánto? ¿Será de 180, de 75 o de 90? De 180, listen. Ya, eso vimos, 90 grados, Liz. al inicio. Correcto. El triángulo rectángulo siempre tiene un ángulo de 90 grados. El grado de inclinación es de 90. Listo, mis estimados estudiantes. Con esto ustedes ya tienen para terminar la tarea de matemática. Recuerden hacer también el video interactivo, ¿ya? Hacer el video interactivo y las preguntas de la clase en vivo. La tarea ya la desarrollamos en la clase anterior. Enciendan las camaritas para hacer la captura de una evidencia, ¿ya? Por favor, antes de desconectarnos, enciendan las cámaras. Hoy han estado con ganas de no participar, como nunca. Pero bueno, lo importante es que ingresaron. Bien, muchísimas gracias, mis estimados estudiantes. Me despido de ustedes. Que tengan una excelente semana. Nos vemos en la siguiente clase. Un fuerte abrazo. Hasta la siguiente. Nos vemos. Listen, gracias, Dios le pague.